Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta ki jai, Gaur Premanand Hari Bol. Bien, bienvenidos a todos, muy buenas tardes de aquí desde Costa Rica, muy buenas noches allí en Argentina, o bueno, dependiendo de donde cada uno de ustedes se encuentre. Estamos comenzando un nuevo encuentro, como todos los domingos, o prácticamente todos, de preguntas y respuestas, donde estaremos recibiendo cualquier tipo de indagación que les pueda estar inquietando últimamente, intentando devolver algo a cambio, en reciprocidad, en espíritu de servicio. Tanto las preguntas como las respuestas son idealmente presentadas en ese marco, como dos partes de una misma ecuación intentando contribuir a una causa en común. Por lo tanto, ambas secciones ambas mitades son igualmente importantes. No solamente la respuesta, sino la pregunta que inspira la respuesta o que detona una respuesta en particular, y en última instancia, si ambas partes se encuentran debidamente sintonizadas y alineadas con el absoluto, en última instancia, tanto las preguntas como las respuestas van a ser inspiradas por él. Entonces vamos a estar más bien siendo testigos de una especie de canalización en la cual Bhagavan, el Ser Supremo, va a inspirar nuestras preguntas y nuestras respuestas también. Entonces vamos a comenzar con las primeras preguntas que hayan. En caso de que alguien tenga alguna pregunta, como siempre, pueden ya sea enviarla por escrito vía chat, o me pueden avisar que la tienen y eventualmente les pasaremos la voz si desean presentarla en vivo y en directo. Por mientras, tenemos ya una pregunta o dos preguntas iniciales de parte de Martín. Entonces vamos a comenzar con la primera de ellas. Dice así. Tengo dos preguntas. Una es si podría dar algunas ideas acerca de los principales tipos de anarta. Y la otra, bueno, seguimos pues con la otra. La primera de ellas, si podemos dar alguna idea de los principales tipos de anartas. Quizás la mayoría de ustedes están familiarizados con esta terminología, pero de todas maneras vamos a brevemente explayarnos un poco al respecto. La palabra anarta sería básicamente el antónimo del concepto artha en sánscrito. Artha significa varias cosas. Una de ellas significa ganancia, riqueza, propósito, valor, valor en cuanto al valor de algo, ¿no? Algo valioso. En esa línea, obviamente el sánscrito se presta para innumerables y múltiples significados de cada palabra dependiendo de su contexto, pero en términos generales lo que aquí estamos queriendo mencionar al hablar de artha y obviamente luego de anarta es la idea de artha como valor, como digo, propósito, ganancia, riqueza, la cual obviamente puede ser concebida desde un lugar más burdo e inmediato, ¿no? Como desarrollo económico, lo cual existe. El término artha se aplica en un nivel a esa idea, y en un sentido más sustancial a un tipo de ganancia más profundo, más interno. En última instancia incluso va a existir el término paramartha, que significa la ganancia suprema o de vuelta el propósito supremo, lo cual es sinónimo de Krishna Prem o amor divino. Entonces, si por un lado entendemos que la palabra artha significa propósito, lo cual es una palabra muy importante, siempre, hoy en día, sobre todo, personalmente elijo expresarme en esos términos, ¿no? El concepto de propósito, significado, sentido, pero propósito en cuanto a nuestra existencia. Incluso, como decimos siempre, podemos estar felices o no, pero en definitiva la meta de la vida no es tanto ser felices, sino encontrar propósito a todo lo que nos ocurre. A veces podemos no ser felices, no estar pasándola tan bien, pero aún así podemos extraer propósito de esa experiencia y crecer y madurar, y eso lo vamos a ver agradecidos, básicamente.
porque fuimos capaces de extraer propósito. Y muchas veces cuando las estamos pasando demasiado bien, por decirlo así, en un sentido mundano del término, perdemos casi toda capacidad de encontrar propósito y simplemente nos vemos arrastrados por ola tras ola de impulsos, muchas veces bajos instintos, y quedamos muy desconectados de la idea de un propósito. Entonces es muy importante el concepto de artha en todas sus expresiones, y la cual, como vemos, culmina en el bhakti y en el prema bhakti, el sentido último de valor, de ganancia, de propósito. Ahora la pregunta trata del concepto de anartha, lo cual es lo opuesto de artha. Entonces, si artha significa valor o propósito, anartha significa falso valor, o uno podría decir sin valor o sin propósito, y podríamos decir aún más, un falso sentido del valor, un falso sentido del propósito, lo cual es en un punto una situación más comprometida, ¿no? Una cosa es no saber algo, ser ignorante de algo, y otra cosa es pensar que conocemos algo cuando en realidad lo desconocemos. Es una situación más compleja porque hay cierto engaño de por medio, por decirlo así, ¿no? Creemos que algo es de una manera cuando no lo es. Otra cosa es reconocer planamente, no lo conozco, no lo sé, no lo entiendo. Tu anarta muchas veces tiene que ver con esto. Proyectamos un sentido del valor, un sentido de la ganancia hacia algo que en verdad no lo tiene. Y obviamente al proyectar un sentido del propósito y del valor en una dirección, luego de ello nos abocamos tras la búsqueda de ese propósito, de ese valor, porque sin eso no podemos básicamente seguir con vida. Eso es lo que sostiene cada uno de nuestros pasos, ¿no? El sentido de vuelta del propósito. Incluso si nuestra proyección de propósito es falsa y errada, vemos que aún así nuestra vida gira en torno a eso. Cuando está mal dirigida, obviamente, como digo, nos lleva a acciones no tan bien informadas, y por ende el fruto no es el más dulce que digamos, y desde ya los sabios nos indican que debemos tratar de aprender de dichas experiencias. Kamasin Endriya Pritirlavo Jivita Javata Jivasya Tattva Jignasan Nerchajas Kya Karma Vihi Srimad Bhagavatam. El propósito de la vida, dice Kamendriya ni Pritir Lavata Jivita Javata. El propósito de la vida no es simplemente tratar de encontrar propósito en la satisfacción insaciable del deseo egoísta, si se quiere, del deseo descentrado de la realidad. Más bien, el propósito de la vida es Jivasya Tattva Jignasi, es indagar en la dirección del propósito permanente, digamos así, en relación a aquello que perdura, no aquello que va y viene, no aquello que se ve afectado por el paso del tiempo. Entonces, anarta significa falso valor, en las palabras de la Siddhar Maharaj. A veces uno traduce anarta como contaminación, impureza, son formas de referirnos a estos falsos sentidos del valor que surgen cuando nosotros como Atma nos identificamos erradamente mediante el elemento de ahankara, lo que se llama falso sentido del ser, falso ego. Mediante ese organismo sutil acontece lo que llamamos la experiencia de la ilusión del alma, ¿no? En donde el alma entra en un estado de distracción, si se quiere, suprema, y se identifica en una dirección errada, y a través de eso experimenta en su cuerpo sutil aflicción y toda una serie de capítulos dramáticos que en última instancia no tocan al alma, simplemente son experimentados en la mente, pero uno mediante la identificación falsa en esa dirección se cree todo eso, por decirlo así. Se adjudica, se adueña de todo eso mediante la identificación falsa. Y anarta en un sentido tiene que ver con ese filtro que distorsiona la percepción real de la realidad. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los principales tipos de anartas? O los principales tipos, como Mahaprabhu diría en el segundo verso del Sikshastakam, de infortunio. Durdaiva midrisham mihajanina anurag. Soy tan desafortunado que no siento atracción alguna por Srinam. Entonces, desafortunado implica un falso sentido de la fortuna, implica anarta. Entonces hay categorías que nuestros acharyas han dado. Esto ha sido escrito en varias ocasiones cuando hemos estudiado, por ejemplo, este verso del Sikshastakam, o en nuestros estudios del Madhurya Kadambini, cuando Vishwanath Chakravarti Thakur describe Anartha Nivriti en detalle, la sección más extensa de su obra.
la etapa que se refiere a la limpieza, la erradicación de estos falsos valores. En todo caso, después Martín me lo puede recordar y te puedo compartir unos links con los audios de esas clases, que hay una explicación más detallada de un par de horas de este tema. Pero, perdón. En pocas palabras, hay 4 categorías de anartas, por compartir un poco la definición oficial que dan nuestros acharyas. Por un lado, Vishwanath Chakravarti Thakur en esta obra, Madhurya Kadambini, él entrega una definición cuádruple, y luego Bhaktivinoda Thakur también en obras de él como el Bhajan Rahasya y otras, él da otra definición cuádruple con 4 subdivisiones, cada una de ellas al mismo tiempo. Obviamente no tenemos tiempo para abordar cada una de ellas en detalle, pero las voy a mencionar como para darnos una idea. Vishwanath Chakravarti Thakur habla de Duskrito Tanartha, Sukrito Tanartha, Bhakti Tanartha y Aparado Tanartha. En pocas palabras, significa falsos valores que surgen. Duskritota significa a partir de las actividades pecaminosas, de actividades adhármicas, de actividades impías, inmorales, como queramos llamarlo, que van en contra de los dictámenes de las escrituras en cuanto al sentido común de una vida moral, de una vida ética correcta, por un lado. Entonces de allí surgen, creo que es fácil entender esto, un comportamiento antiético, un comportamiento degradado, si se quiere, egoísta, explotativo. Uno va adquiriendo samskaras, impresiones, inclinaciones, hábitos, que van formando un sentido de la personalidad y va configurando ¿cómo decirlo? Una visión, una cosmovisión del mundo, en términos de, en este caso, de ese anarta en particular, con sus innumerables matices, obviamente, ¿no? Hay innumerables posibilidades de uno incurrir en duskriti, ¿no? En actividades pecaminosas, y eso va repercutiendo y se considera un anarta. Por otro lado, sukrito anarta tiene que ver con actividades o anartas que surgen como resultado de las actividades piadosas. Un concepto interesante, porque uno podría pensar, bueno, la actividad piadosa es lo opuesto a la actividad impía, por lo tanto vamos a ocuparnos en eso y a superar ese primer anarta, pero en realidad Vishwanath menciona no. Tanto duskriti como sukriti son actividades, son 2 caras de una misma moneda. Como cuando uno habla de buen karma o mal karma, ¿sí? La palabra karma sigue estando presente en ambos. Entonces, sukriti en este caso, o puña, se refiere a actividad piadosa, caritativa, lo cual es algo virtuoso, sin duda, pero al mismo tiempo sigue manifestándose en el dominio de sattva, con suerte, la modalidad del equilibrio, de la bondad, lo cual no deja de ser algo material, ¿no? Es algo dentro de la esfera de Maya Shakti. En ese sentido representa un anarta. Uno puede sutilmente apegarse a esa esfera y no entender, como decimos siempre, que sattva es más bien una plataforma de despegue. Es como llegar al aeropuerto. No es que llegué a destino, pero ya estoy ahí. Ahora hay que especificar en qué dirección me tengo que subir al avión, básicamente. Entonces existen ese tipo de anartas también, los que surgen de las actividades piadosas y sus reacciones correspondientes. Por otro lado está aparadot anarta, que son las anartas que surgen a partir de aparad. Aquí entramos en un área más delicada aún, de acuerdo a Vishwanath Chakravarti Thakur y todos nuestros acharyas, que es ofensa, lo que se conoce como ofensa, cuando atentamos directamente contra bhakti, lo cual puede afectar nuestro bhakti. Bhakti puede retirarse de nuestra vida por incurrir en aparad, especialmente Vaishnava aparad, Guru aparad. Hay diferentes tipos de aparad a evitar: Nama aparad, Siva aparad, Dham aparad, etc. No como una neurosis, ¿no? De una lista de reglas de todo lo que no tengo que hacer, pero sí entendiendo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? E indirectamente lo que no tengo que hacer. Entonces, aparad significa atentar contra, ya hablamos un poco en la clase anterior, yo creo, pero atentar contra el bhakti. Y no es que aparat sea más poderoso que bhakti, y si yo cometo ofensa, esa ofensa se devora a mi bhakti. No, no hay nada más poderoso que bhakti. Pero si hay aparat, básicamente se dice que Bhakti Devi no gusta de permanecer en ese corazón y se retira por su propia voluntad, así como llega a nuestra vida por su propia voluntad. Por lo tanto, se nos recomienda cuidarnos de este anarta en particular. Porque interesantemente los demás anartas
mientras no sean aparad, mientras tengan que ver con actividades pecaminosas, piadosas, en realidad no constituyen un obstáculo al bhakti, en el sentido de que no van a disminuir nuestro bhakti, no van a invitar al bhakti a retirarse, pero sí simplemente pueden demorar nuestro progreso en el sendero. Es un punto importante. Hay que establecer claramente la diferencia entre papa y aparad, entre actividad pecaminosa o piadosa y ofensa. Ahora bien, el punto es que si uno dice, bueno, entonces si la actividad pecaminosa en última instancia no afecta a mi bhakti, puedo ocuparme en actividades pecaminosas, total, bhakti es muy poderoso, pero cuando yo lo hago intencionalmente con ese tipo de cálculo en mi mente, eso sí se convierte en aparad. Esa es la séptima ofensa al canto del santo nombre. Confiar en la potencia, o sea, como incurrir en actividades pecaminosas confiando en la potencia del santo nombre. Sí, bueno, voy a pecar, total, como por decirlo así, después voy a la iglesia el domingo, me confieso, limpio el prontuario y ya el lunes estoy listo para salir a la ruta nuevamente. No, eso no es, eso está promoviendo un mecanismo de engaño, por lo tanto es considerado para. Y el último tipo de ofensa es bhaktiuta, que es el tipo de anarta, perdón, bhaktiuta anarta, que es aquellos que surgen del bhakti. ¿Pero en qué sentido el bhakti? Obviamente el bhakti no genera anartas, pero a través de la práctica el bhakti se generan subproductos en relación a los cuales puedo apegarme inapropiadamente y eso se puede convertir en una anarta. Como el ejemplo que doy siempre, uno puede comenzar su sendero devocional sin mucho conocimiento, sin fama, sin seguidores, con otros anartas de turno, digámoslo así. Y quizás con el paso del tiempo y la práctica, uno supera esos anartas en cierta medida con los que llegó y uno adquiere conocimiento, adquiere posición, adquiere seguidores, adquiere fama, lo cual no es en sí un problema. El problema es si yo me apego a eso erradamente. Y eso ahí se vuelve una anarta. Y esa es una anarta que yo no tenía al comenzar la práctica, pero que surgió a partir del bhakti, no porque el bhakti en sí genera la anarta, pero porque genera un subproducto del cual me apegué indebidamente. Entonces, obviamente, dentro de todos estos anartas, Bhaktivinoda Thakura hace otra división cuádruple también en una línea similar, habla de ofensas, habla de diferentes deseos materiales, por disfrute sensual burdo, por placeres, deleites celestiales, por poderes místicos, incluso por moksha, por desear liberarme yo de manera separada, desear servir a Krishna, y otros tipos de anartas como engaño, tendencia básicamente sí, a explotar a otros si se quiere. Y también él habla de tener un conocimiento errado acerca de las cosas, es un punto importante. Él habla de tattva vibrama, que significa ilusión respecto a qué es qué, digámoslo así, ¿no? Y él lo subdivide en 4 categorías, ¿no? No tener conocimiento debido acerca del proceso de sadhana bhakti, acerca del proceso de bhava, sadha, prema bhakti, acerca de Srinam, acerca de Krishna. O sea, tener un conocimiento, una orientación conceptual errada lleva a una concepción errada, lleva a una práctica desviada y lleva a un fruto amargo, como dijimos. Entonces es importante también eso, si no estamos debidamente educados en los cimientos filosóficos de nuestra práctica, probablemente en el nombre de la práctica estamos promoviendo, generando anartas. Brahma Yama le dice eso, Sruti Smriti Puranadi Pancharatya Pritimbina Aikante Kinharet Bhaktir Pateyaiva Kalpatem. Aquel así llamado servicio devocional que se ejecuta haciendo caso omiso a las declaraciones del Shruti Smriti y del conocimiento revelado, ello se termina volviendo nada más que una perturbación innecesaria en la sociedad, más que bhakti. Entonces, el punto es ese, ¿no? Anarta. Entonces, básicamente esa es la definición general de anarta. Como digo, cada uno de nosotros tendrá su talón de Aquiles en esta vida o nos estaremos turnando al respecto y en cierta época habrá una anarta prominente y otro, pero uno tiene que principalmente confiar no solo confiar de manera ciega, corroborar en la práctica cómo el bhakti en sí mismo le ha ayudado a uno a trascender tantas capas de anartas de las cuales uno está consciente. Ayer estábamos hablando de eso en la clase aquí con los devotos, pero al mismo tiempo entender cómo millones y millones de capas de anartas adquiridos durante ilimitadas vidas, sin comienzo, a nadie, sin inicio, en tan solo en esta vida, en estos pocos años de práctica, uno puede corroborar conscientemente cuánto uno se está limpiando y más allá de lo que uno puede estar consciente,
corroborar y tener fe de acuerdo a lo que dicen las escrituras, cuánto de eso nos está limpiando de ilimitadas capas de anartas. Entonces, de esa manera debemos tratar de abrazar el proceso y ser honestos, ser sinceros, y en la medida que alguna anarta se vuelve consciente dentro de nosotros, bueno, abordarlo debidamente. Muchos anartas serán superados sin nosotros ni siquiera enterarnos por la fuerza del bhakti. Algunos de ellos pasarán del estado subliminal inconsciente al plano consciente y tendremos que saber qué hacer con ello, no ser hipócritas al respecto. Pero bueno, al mismo tiempo, en última instancia, también entender que el proceso no culmina en simplemente deshacernos de anartas, aunque en cierta época, en cierta etapa va a ser algo, una preocupación prominente para la mayoría, Chetodarpana Marjanam. La práctica en última instancia no tiene tanto que ver con anarta ni vritti, sino como diría Prabhupada Bhaktisiddhanta, con artha pravriti. Artha pravriti significa, como dijimos, anarta es lo indeseable, falso valor, deshacernos de ello, y artha pravriti significa adquirir el verdadero valor, la ganancia última, paramartha, panchama prema purushartha, el amor divino. Que bueno, algunas ideas en relación a, a los principales tipos de anarta. De vuelta, como digo, para cada cual será principal un anarta en particular, no necesariamente el principal anarta sea el mismo para todos, aunque también nuestros acharyas han hecho énfasis en elementos como pratishta, como anarta central, como el deseo de fama, de prestigio, de posición, que es básicamente algo que se opone diametralmente al bhakti. Todo ese tipo de anartas, envidia, ¿no? Ese tipo de tendencias que realmente son bastante destructivas y nos llevan muy cerca del área de aparar. Y por lo tanto hay una especial advertencia a ese respecto. Pero si uno sincera y honestamente desea abordar la práctica y disponerse a crecer y cambiar, uno sabe que no hay necesidad de ningún tipo de expiación separada del bhakti en sí mismo. Eso es el bhavatam. Si uno está practicando y comete un error, sabiendo en qué no debería caer, pero de todas maneras cae por inmadurez, por falta de realización, lo que uno debe hacer en ese momento es levantarse y continuar practicando, básicamente. ¿Por qué? Porque no hay nada más poderoso que el bhakti. Si yo tropiezo en el sendero del bhakti, no necesito recurrir a un proceso separado al bhakti en sí mismo para obtener toda la redención que aún resta, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, algunas ideas respecto a esa primera pregunta. Sé que hay otra pregunta más que Martín ahí me plantea, que preferiría expresarla con el micrófono. Si te parece, Martín, vamos a abordar algunas de las otras preguntas que ya están haciendo otros devotos en el chat y luego volvemos a la que tenés pendiente. Entonces, sigamos. Dice así. La próxima pregunta es de Braja Hari y dice, en la etapa de vida o en el ashram de Brahmacharya, ¿qué significados no tan evidentes se podrían extraer de la palabra castidad? Pues, bueno, se imaginarán para los que quizás no saben, ashram de Brahmacharya se refiere al ashram de vida, al ashram, a la orden de vida, o por decirlo así, a la etapa en la vida de uno, en donde uno se aboca tradicionalmente, de acuerdo al sistema socioespiritual védico, el Varna Ashram, a lo que es una vida de estudiante, básicamente, tradicionalmente en lo que sería en el Gurukul, en la escuela del maestro espiritual. De vuelta, en la postal védica tradicional, el brahmachari va a vivir allí desde niño, joven, obtiene su educación allí, y eventualmente cuando crece, ya llega a su temprana adultez, sale del ashram para formar una familia, habiendo tenido esa base, esa preparación, o también obviamente está la opción, si su naturaleza así lo indica, de continuar como brahmachari, como monje, célibe, soltero durante el resto de su vida. Dentro de eso la opción de aceptar la orden de renuncia, ya sea sannyasa o babaji. Hay diferentes matices a todo eso, pero bueno, todo eso obviamente, como decimos siempre, tiene que ver con un tema de naturaleza. Pero incluso está este punto de brahmacharya, pese a que uno incluso sepa que en algún punto de su vida va a desear formar una familia, de todas maneras sí es algo recomendado. Si uno tiene la chance, obviamente, poder vivir esa experiencia un cierto tiempo en un lugar saludable para crear bases y cimientos para lo que viene. Pero de vuelta, como digo,
depende del caso, ¿no? Si alguien conoce, se entera de todo esto estando casado, no estamos diciendo que deje su familia, vaya al ashram, después vuelva con su familia o algo así. Pero de una u otra manera, el punto de brahmacharya significa una vida en donde me concentro en el estudio, en gran parte, en el estudio del Shastra, en el servicio de Sri Guru, en donde como intensivamente trabajo mi identidad como estudiante y sirviente, los cuales son yo diría, dos atributos que nos deberían acompañar por el resto de nuestra vida. El punto es ese, ¿no? La formación intensiva del ashram de brahmachari idealmente tiene el propósito que incluso si luego entro en otro ashram, ya sea jefe de familia, por decirlo así, un casado o sannyasi, en ambas situaciones quizás uno se vea rodeado de otras personas que dependan de uno, etcétera. Y el punto es que si uno tuvo una buena base con brahmachari, uno va a recordar siempre: soy un sirviente de todos, estoy aprendiendo de todos, soy un estudiante para siempre y soy un sirviente para siempre. Entonces, no es que solamente el brahmachari tiene que pensar y sentir así, los demás tienen licencia para pensar de otro modo, no. Por eso la idea es que el ashram de brahmachari, de vuelta, tradicionalmente está ubicado al inicio de todos los demás ashrams, para crear esa base. Entonces, uno de los elementos del ashram de brahmachari, obviamente es, uno vive en el ashram con Sri Guru, estudia el Shastra, está abocado al servicio de su maestro espiritual, sin interés por un resultado, por un fruto, sin un sueldo, ¿no? Simplemente uno recibe lo que uno necesita para su manutención básica, uno lleva una vida austera, simplemente todo esto voluntariamente, uno entendiendo qué tan importante y qué tan importantes bases eso va a crear para el futuro. Entonces ya no tiene sentido entrar en detalle de que siempre van a haber ejemplos disfuncionales de todo esto. O sea, no estamos en Golok Vrindavan, así que estemos preparados para encontrarnos con versiones desvirtuadas de todo esto, pero la intención original es esa. Y en ese marco el brahmachari practica vida monástica, practica celibato, etcétera, viviendo en el ashram con su guru y enfocando su tiempo y su energía mental, física, etcétera, de esa manera intensiva y condensada. Entonces la pregunta aquí tiene que ver, bueno, ¿qué significados no tan evidentes se podrían extraer de la palabra castidad dentro de la etapa de vida de ashram brahmacharya, de brahmacharya? Bueno, en un punto creo que lo dije, obviamente por castidad, yo creo que a veces también la idea de castidad a veces es, obviamente hoy en día, estuve estudiando un libro que también menciona como muchas de las palabras que hoy en día manejamos están muy alejadas del significado original que tenían, ¿no? Muchas, ¿no? Por ejemplo, la misma palabra teoría. Originalmente teoría significa contemplación, imagínense, y hoy en día tiene poco y nada que ver con eso. La misma idea de fe, ¿no? O creencia. En su momento, fe era una cosa distinta a creencia, estaba ligada más a un tipo de compromiso interno, no tanto un tipo de convicción intelectual de algo como hoy en día se lo considera. Entonces, a lo que digo es que uno dice castidad y una cosa será lo que eso significaba originalmente, otra cosa será lo que hoy se entiende, lo que cada cual entiende. Pero en muchos casos la idea de castidad se la toma como un tanto forzada y se la ve diferente al concepto de pureza. Y desde ese lugar podemos hacer una diferencia si elegimos entender así la palabra, ¿no? A veces se hablaba de los cinturones de castidad que utilizaban en el cristianismo, ¿no? No voy a entrar en detalle al respecto, pero básicamente era una especie de metodología un tanto forzada para uno controlar su monasticismo, por decirlo así, sus impulsos, etcétera, ¿no? Y de vuelta, a veces puede estar ligada a la idea de represión, ¿no? Castidad. En cambio, si uno habla de pureza, yo creo que eso nos habla de algo más espontáneo, más natural, y naturalmente hay un tipo de castidad que va a seguir a esa pureza. ¿Me explico? Uno siendo puro realmente va a ser casto, uno siendo casto no necesariamente va a ser puro, entendiendo la palabra casto en este sentido. De vuelta, podemos hablar de castidad en un sentido más profundo. Hay un artículo muy bonito de Selassie Almaraz sobre castidad a este respecto, después podemos compartirlo si alguien me lo recuerda. Entonces, de vuelta, castidad a veces se lo interpreta o se lo limita exclusivamente al marco de lo sexual, ¿no? Y de la práctica del celibato.
pero también el punto es desde dónde uno lleva esa práctica. Entonces aquí la pregunta obviamente es significados no tan evidentes. El significado evidente o más inmediato puede ser eso. Bueno, alguien practica celibato, es brahmachari, es casto. Ese es un nivel de concepción de castidad y de brahmacharya. De vuelta, el término mismo brahmacharya, brahmacharite. Charite significa, ¿no? Como la canción dice, Yamuna tira vanachari, vanachari. Aquí estamos hablando de brahmachari. El vanachari se refiere a Radha y Krishna vagando por los bosques de Vrindavan, caminar, transitando. Entonces, brahmachari significa aquel que transita el sendero de Brahman, el sendero del espíritu. Aquel que está abocado a su cultivo espiritual, básicamente. Entonces, el punto es, eso no solamente habla del celibato. El celibato, obviamente, como decimos siempre, no es una condición, un prerequisito para uno ocuparse en bhakti. No es que si alguien no es célibe de pies a cabeza no puede practicar bhakti. Ese tipo de prerequisitos sí existen en otros senderos como Gyan, Yoga, pero bhakti, siendo aún más poderoso que estos senderos, no presenta tantos prerequisitos porque bhakti mismo puede compensar con su propio shakti, por decirlo así, por algunos de esos elementos. Obviamente tampoco esto es una excusa para uno degradarse sexualmente o algo por el estilo, pero el punto es que brahmacharya principalmente tiene que ver con transitar por el sendero del espíritu, y el monje va a aceptar el celibato en este caso como algo que va a facilitar ese tránsito en su caso en particular. Quizá para otro devoto el practicar celibato no vaya a facilitar su tránsito por el sendero del espíritu y necesite regular ese impulso desde otro lugar, teniendo vínculo sexual de una manera de todas formas regulada en una forma u otra. Entonces, con esto me refiero a que castidad vemos que no se limita ni siquiera para el brahmachari al acto sexual en sí, porque uno puede también no estar teniendo sexo desde un lugar completamente evasivo, reprimido o motivado por un deseo de fama. Hace tantos años que mantengo el celibato, lo que fuera. Entonces, ¿qué tan casto es eso si entendemos castidad en un sentido más sustancial? En última instancia, la verdadera castidad, como digo, es de un brahmachari, es su condición de servicio, como su identificación como estudiante y sirviente. Eso es lo que va a ayudar, porque eso es lo que lo va a acompañar a uno en las demás etapas cuando quizá el celibato ya no acompañe en esa misma medida. Pero idealmente debería acompañar este espíritu. Soy un sirviente de mi guru, soy un sirviente de Sri Krishna, soy un sirviente de todos. Y soy un estudiante por siempre. Eso para mí tiene mucho más que ver con la integridad de nuestro ideal, con ser castos al ideal que llegó a nuestra vida y adaptarnos dependiendo de la forma que eso vaya tomando en la práctica. Entonces, incluso como brahmachari, digo esto, pongámosle que alguien continúa como brahmachari, también ser casto significa ser honesto y ser transparente, ¿no? Y quizás en el caso de ciertos brahmacharis, en algún punto, castidad significará reconocer que necesitan cambiar de ashram. También puede pasar eso. Y si no, diferentes niveles de castidad, si entendemos de vuelta castidad en este caso más como sinónimo de pureza y no tanto como algo impuesto, forzado, pues hay limitados niveles de llamado a la pureza que van a ir llegando en las diferentes etapas de la brahmacharya. De vuelta, en un punto la brahmacharya no es algo tan importante, por decirlo así, en comparación a ser un devoto, de vuelta a ser un sirviente, a ser un estudiante. La brahmacharya ofrece ese ashram y esa oportunidad de abocarse a eso, pero también de vuelta tiene que haber una consagración a eso, tiene que haber una naturaleza que esté de acuerdo con ese grado de consagración, porque después uno no quiere escuchar que alguien diga, no, yo lo di todo y me arrepiento. Obviamente, hay casos de que alguien pudo haber sido explotado, pero hay casos de que alguien simplemente no entendió de qué iba ese ashram y lo dio todo sin realmente estar listo para eso y después terminó sintiéndose mal o explotado cuando en realidad uno mismo fue el responsable de haber tomado la decisión equivocada, ¿no? Entonces, después el resto es una decisión personal y una experiencia individual de lo que cada uno tendrá que atravesar, pues más allá de ser brahmacharis y más allá de ser Vaishnavas, somos seres individuales con nuestra personalidad, karma adquirido, naturaleza, influencias y bueno, para cada cual habrá un mundo por delante esperándonos, pero sea como fuere, sí, la idea es que los pasos que demos sean en términos de castidad, con esto refiriéndome a
a pureza, y con esto refiriéndome, como dije, para enfatizar y cerrar la respuesta, a un espíritu de sirviente y estudiante. Y tratar de ahondar en esa idea, en todas sus implicancias que las iremos descubriendo a lo largo del camino, ¿no? ¿Qué significa ser un sirviente en todo momento? ¿Qué significa ser un estudiante en todo momento? Aprender en todo momento, mantenerme abierto, y como digo siempre, a convivir con lo desconocido, no estar tan seguro de todo, no buscar estar cómodo solamente cuando todo es absolutamente cierto, certero, ¿no? Sino aprender a convivir con la duda, aprender a convivir con el misterio que representa acercarme a Dios, ¿no? Imagínense, eso no es algo de lo cual yo puedo jactarme, ya lo entendí, ya lo capturé, ya llegué, ¿no? Y en nuestra escuela en particular, donde hay tanto detalle y tanta información acerca del absoluto, de todas maneras uno debería mantener una postura un tanto agnóstica, ¿no? Agnóstica significa, se refiere a aquel que dice que no sabe. Es una forma de agnosticismo, uno no podría jamás decir lo sé todo acerca de Krishna. Así como un ateo, en realidad también debería tener la integridad intelectual para declararse agnóstico, porque ateo significa Dios no existe, pero el punto es cómo uno puede corroborar que Dios no existe. Simplemente uno puede decir, hasta ahora no corroboré que existe, pero uno no puede corroborar que no existe. Por lo tanto, decir que uno es ateo es un tipo de fe, si se quiere, un tipo de fe irracional que no está corroborada. Entonces, más bien que diga uno, soy agnóstico. No he llegado a corroborar esa existencia. Ahora, para un creyente, para un Vaishnava, en este caso, habrá otro tipo de agnosticismo. Uno tuvo una experiencia que le llevó a corroborar eso, pero al mismo tiempo no me atrevo a decir plenamente lo sé todo, ya lo conozco, ya lo atreví, y nunca voy a poder decir eso. Pero bueno, algunas ideas al respecto. Vamos a seguir con la próxima pregunta. Hay varias. Una pregunta de Annapurna, de Vidasi. Dice, hace aproximadamente 6 meses perdí mi japa mala, por lo que estuve intentando cantar mis rondas en contacto con Tulasi con mi kanti mala. Hace 2 meses también le perdí. Y hasta el momento, por diversos motivos, no he podido conseguir nuevos. Siento que de alguna manera eso me está afectando. ¿Podría usted desarrollar en algunos sentidos cómo y por qué suceden estas cosas? Pues personalmente yo no soy muy amigo de, ¿cómo decirlo?, de entrar en todo un mundo de teorías de por qué pasó eso, ¿no? Pues eso uno puede tornarse excesivamente supersticioso si se quiere, ¿no? A veces he visto devotos, no digo que este sea el caso en un sentido extremo, pero a veces he visto casos de devotos, no sé, estoy cantando japa y se me enredó el rosario, ¿no? Uy, debe significar algo eso, debo estar cometiendo alguna ofensa, uy, se me rompió el canti mala, uy, ¿qué estará pasando, no? Y no necesariamente pasó nada, simplemente se rompió, simplemente se enredó, ¿no? O sea, no es que todo tiene que tener un... Obviamente, siempre decimos todo tiene un significado más profundo, pero tampoco uno tiene que volverse paranoico al respecto, ¿no? Que volverse... Todo tiene un propósito, sí, se me enredó el japa mal, hay un propósito, ¿cuál es? Tengo que desenredarlo para seguir cantando. Se me rompió el canti mala, ¿cuál es el mensaje? Tengo que arreglarlo para seguirlo usando. Por decirlo así, ¿no? O sea, obviamente si Krishna envía una inspiración más profunda o si uno está haciendo algo que realmente de manera explícita uno se da cuenta, bueno, esto fue una respuesta a esto que acabo de decir o hacer, también puede pasar desde ya. Pero si uno está tratando de practicar de la mejor manera, sinceramente, y algo de eso ocurre en el camino, yo no diría que uno se tenga que afectar en un sentido negativo, sobre todo, porque en este tipo de ejemplos principalmente uno se iría más para ese lado, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué perdí? ¿Por qué perdí? Obviamente también yo he visto casos de votos que negligencian su canto o no cantan directamente y pierden su yapa mala y ellos toman eso como un mensaje. Bueno, Krishna me está diciendo que... ¿no? Y está bien, si uno lo toma de manera constructiva y eso lo lleva para reincorporarse en la práctica, bienvenido sea, no hay problema. Pero nunca algo que sea impráctico, ni algo que lo deje a uno desanimado, ni tampoco tener que estarle dando demasiada vuelta en la cabeza respecto a eso, ¿no? Yo diría en este caso, se perdió Japa Mala, bueno, generalmente he sabido de varios devotos que le ha pasado eso, no es algo que uno obviamente va a celebrar, uno se puede preguntar por qué pasó, pero de vuelta, si uno no encuentra una respuesta inmediata y realmente no hay algo muy obvio allí, uno tiene que conseguir otro y seguir cantando. Básicamente eso, ¿no?
Y bueno, después quizás se rompe el canto y mala, de vuelta, hacer ese mismo filtro, ¿será que está pasando algo? Prestar atención, si no viene nada, algo a mí, lloro profundamente y mediante mi introspección no logro encontrar algo puntual. Bueno, ojalá poder hacer el arreglo para conseguir nuevamente Kanti Mala y Japa Mala, porque de todas maneras sí, son implementos favorables, dice Vishwanath Chakravarti Thakur, Swavishta Bhava Anukul, para nuestra práctica, estar acompañados de Tulasi, en ambas formas, Kanti Mala, Japa Mala. Tulasi Devi, como sabemos, es Brinda Devi en Brindavan, es la representación del Bhakti, y es dadora de Bhakti, entonces estar acompañada de ella en estas formas es una manera de incorporar mayores bhakti samskaras, etcétera. Obviamente, si por una razón X no hay forma alguna de conseguir por el momento eso, tampoco es que uno tenga que entrar en pánico o en desesperación, ¿no? Porque en última instancia lo importante es la intención que uno tenga a ese respecto y Krishna va a compensar al respecto y eventualmente hará el arreglo para uno volver a asociarse con Brenda Devi, Tulsi Devi de esa forma. ¿Mm? Eh, Básicamente sería eso. No necesariamente hay una razón específica de que cada vez que eso pasa es por esto. No puede también existe un poco esa idea. Bueno, pasó esto, ¿por qué es? Como si fuese, como si habría una sola razón. O sea, quién sabe por qué es, ¿no? O sea, y de vuelta, como decía hace un rato, no necesariamente siempre vamos a tener una respuesta clara e inmediata para todo. Y tenemos que desarrollar cierta capacidad para convivir con el misterio en nuestra vida, ¿no? Si nos sentimos demasiado impacientes e inquietos cuando algo no lo entiendo, muchas veces quiere decir, estoy inquieto en ansiedad porque no puedo controlar la situación, porque siento que algo se me va de las manos y no lo puedo controlar. Y obviamente, quizás ese es el mensaje. No hay por qué tener que controlar todo. De hecho, es poco y nada lo que controlamos. Es más lo que ignoramos que lo que conocemos. Y tenemos que mantenernos en esa frecuencia. Como digo, eso es ser eternos estudiantes. Aprender, como Sócrates diría, yo no sé nada. Y cuando alguien iba donde él a aprender, le decía, ¿qué me puedo enseñar? Yo no te puedo enseñar nada, no hay nada que te para enseñarte, ¿no? Porque yo no sé nada. Y obviamente, cuando tenían sus famosos diálogos socráticos, al final, al rato, la otra persona se da cuenta realmente que tampoco conocía a esa persona más que Sócrates, que tampoco el otro conocía algo de lo que sea, y eso era de por sí toda una epifanía, toda una revelación, porque generalmente andamos por la vida con cierto bagaje o con ciertas ideas acerca de nosotros mismos, incluso de lo que sabemos, de lo que fuera. Entonces es revelador encontrarnos con alguien que nos muestre que eso no es tan así. De una manera afectuosa, obviamente, de una manera gentil, caballeresca, como Sócrates, por dar el ejemplo de Sócrates, que en definitiva es una especie de modelo del rol del gurú, ¿no? Alguien que amorosa y afectuosamente me va a mostrar básicamente qué tan ignorante soy, pero es un lugar afectuoso y amoroso, donde se va a sentir, ¿no? Como un alivio incluso, y se va a sentir como un gesto, de una revelación supremamente eh, increíble. Me voy a sentir, estoy despertando algo que estaba durmiendo. No es algo que va a ser tortuoso y doloroso e insoportable, a no ser que no esté dispuesto a eso. Entonces, no es que me quiero ir del tema, pero una cosa va ligada a la otra. Entonces, en ese caso sería, por lo práctico, yendo a lo práctico, tratar de conseguir Kanti Mala, Japa Mala. Ojalá en alguna parte de Ciudad de México, allí llamada Napurna, lo pueda conseguir. Estoy seguro que se puede. Pedirlo por Amazon internacionalmente, hoy en día hay bastantes facilidades al respecto. Y mientras tanto, mentalmente uno medita en ello. Y ya Krishna va a compensar con eso. Yo recuerdo antes de tener mi primer Japa Mala de Tulasi, yo ya conocía a los devotos hacía algunos meses y bueno, había empezado a cantar. Había empezado a cantar el Maha Mantra y yo veía que ellos cantaban con Japa Mala, pero bueno, yo no tenía Japa Mala y me acuerdo en esa época que también valoro eso, no era algo que a uno le daban Japa Mala de Tulasi de un día para el otro, ¿no? Sino que era algo que se entendía que eso iba a venir en algún momento, en un momento en particular, etcétera. Entonces lo que yo hice fue hacer un Japa Mala, consulté y me dijeron que sí, atando una soga, ¿no? Y haciéndole nudos a la soga. No llegué a 108 porque era no tan larga la soga, llegué a unos 54, así que cantaba el doble. Y confieso que me fui a la terraza y robé la soga donde se colgaba la ropa, porque no encontraba otra soga, ¿no? Así que si alguno de mis vecinos en esa época está mirando, sépanme disculpar, por favor. Y recuerdo que
que cantando con ese japa mala, ¿no? En esa época no había canti mala tampoco en mi cuello todavía, y no había japa mala de tulsi en mis manos. Pero recuerdo en un momento de ese canto hubo una experiencia que no la puedo, o sea, no la puedo traducir a palabras, o sea, que básicamente nunca sentí algo así cantando el santo nombre y Krishna realmente se reveló de una manera, o sea, que hasta el día de la fecha no podría definirlo, ¿no? Pero básicamente es algo que fue un instante en donde hubo un antes y un después, ¿no? Lo que uno llama una epifanía, ¿no? Una revelación realmente de pies a cabeza, en donde uno se da cuenta, aquí está todo, no solo aquí hay algo. Y como digo, no había Tulsi en un sentido concreto allí, hasta un punto incluso yo conocía todo al respecto, pero había una intención, había cierta sinceridad por gracia de los Vaishnavas y bueno, Krishna en su forma de Srinivas al resto. Entonces tener también esa fe, esa confianza, ¿no? Y no quedar del todo atascados en formas externas que a veces pueden estar, pueden no estar, vamos a tratar de que estén, como decimos, son favorables y no son solamente externas, pero si por X circunstancias no se dan, debemos seguir adelante. Bueno, vamos a continuar. Una pregunta de la madre Govinda Mohini. Dice, aquí estoy leyendo el comentario del Sikshastakam de Srila Tripurari Maharaj. Dice que en la etapa de Sakti comienza el servicio devocional. No estoy tan seguro, madre. ¿Estás segura que dice eso literal? Me gustaría que me comparta la cita exacta, porque obviamente que hay que tomar bien la cita en el contexto apropiado y que dice para uno también poder responder de la mejor manera. ¿En qué está segura que dice comienza el servicio devocional? Le pido si puede, si tiene el libro a mano, pueda chequear y me responde. Por mientras voy a ir a otra pregunta y por mientras le pido si está la madre conectada, si está conectada, que revise esa sección y me mande textual qué dice al respecto y si se puede un poco la oración previa y la siguiente como para contextualizarla. ¿Mm? Y aunque la pregunta obviamente dice luego cómo se llama el servicio que un sadhaka puede hacer en la etapa es Anartha y Vritti, pero preferiría ese detalle que me sume, así respondo de la manera más consistente posible. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es una pregunta de la madre Bhuvaneshwari. Dice, me gustaría preguntarles sobre aquella acción que ejecutan los Vaishnavas, donde ellos circunvalan distintos elementos sagrados, como Tulsi Devi, Giri Govardhan, altares. ¿Cuál es el significado de dicha práctica o por qué se realiza? Por ejemplo, ¿cuál es el significado de circunvalar la colina de Govardhan? Y conectado a esto, me preguntaba si entendiendo el significado de dicha práctica o buscando profundizar en él, en el caso de estar llevando adelante una adoración a Giriraj Govardhan, ¿es correcto o adecuado circunvalarlo como parte de la adoración diaria? Pues la circunvalación es una práctica que simboliza básicamente la manera en la que uno se dirige o se acerca hacia algo que es digno de veneración. Eso, así como uno ofrece reverencia, es otro aspecto de ello. Uno pone su cabeza en el suelo ante algo sagrado, ante el sadhu, ante la deidad, etc. Tulsi, Govardhan. Otra variante es la circunvalación. Es una manera, de vuelta, simboliza el que uno está, podríamos decirlo, ¿no? Que la vida de uno intenta girar alrededor de, ¿no? Esa persona o ese ideal o lo que fuere, ¿no? Tulsi, Govardhan, lo que fuere, ¿no? O sea, como digo, hay significados simbólicos, si se quiere, interpretativo, implica eso, ¿no? Girar alrededor, eso está en el centro y yo giro alrededor de eso. Yo no soy el centro, eso es el centro. Quiero que, o al menos quiero volver a eso el centro de mi vida. Entonces, empiezo por algo, aunque no lo puedo establecer internamente, lo establezco externamente y externamente giro alrededor de eso. Todavía internamente mi vida no gira alrededor de ese centro, todavía estoy descentrado, pero empezamos por algo. Entonces el establecer por fuera el centro, en la forma de un ítem sagrado, digámoslo así, y al circunvalarlo físicamente, empieza a generar un efecto, si uno lo hace obviamente con una con conciencia de vida, ¿no? Así como el acto de ofrecer reverencia, nuevamente, es un movimiento externo, de bajar la cabeza y ponerla en el suelo.
pero si es dirigido con la actitud correcta, con la comprensión de vida, uno puede recibir uh, más realizaciones por ese movimiento con su cabeza que por tratar de mover la cabeza, por decirlo así, de tantas otras formas, cuando uno intenta entender tantas cosas con su cabeza. Brahma, en el Bhagavatam está el ejemplo de Brahma, quien es la persona con más cabezas, por decirlo así, tiene 4 cabezas, piensa en los 4 puntos cardinales, en todas las direcciones, y él eventualmente lo que hace es poner su cabeza en el suelo. Y él dice, Gyam prayasam udapasyana mantaiva. Básicamente él dice, uno va a obtener mayor conocimiento por inclinar su cabeza que por intentar pensarlo todo, por decirlo así. No es que no hay que pensar. De vuelta, no estamos diciendo aquí sea irracional, arrójese al suelo, ¿no? y mate su cerebro. Nadie está diciendo eso. Más bien estamos diciendo, piense, utilice su cabeza al máximo de sus capacidades. Y cuando llegue al límite de eso, llega a la conclusión de que debe inclinar su cabeza. Y por hacer eso desde ese lugar, va a recibir mucho más conocimiento y revelaciones que por intentar entenderlo todo sin jamás inclinar la cabeza, sin jamás permitir un centro que no sea uno mismo. Entonces, ese movimiento externo, por ejemplo, inclinar la cabeza, mi Guru Maharaj diría eso, si tú quieres experimentar movimientos internos, como distintos tipos de bhavas, primero empieza por un movimiento externo, inclina tu cabeza. Entonces, esto es lo mismo, si quieres que tu vida gire alrededor de Krishna, y que Krishna sea el centro, al menos empieza haciendo eso por fuera, ¿no? Establécelo por fuera en la forma de un altar, de una deidad, de un cuadro, y circunválalo y entiende que esto no es simplemente un ejercicio mecánico que le doy vueltitas a algo, sino qué es lo que eso representa en última instancia. ¿Mm? Porque obviamente la idea no es incurrir en niyama graha, en hacer algo sin entender por qué lo hacemos. ¿Mm? Y hay formas y formas, ¿no? Como el otro día estábamos compartido cuando fui la primera vez a Brindavan, hace 15 años, y fui a Govardhan y circunvalé Govardhan. Siempre que voy a Govardhan trato de hacer el parikram, que es una forma de decir la circunvalación a Govardhan, lo cual no es algo sencillo, en el sentido que toma 6 horas por lo menos, y bueno, suele ser caluroso y bueno, me gusta hacerlo descalzo, lo cual lo vuelve todavía más complicado, pero es una manera de tratar de consagrarse a esa práctica en el momento. No es que haya que hacerlo solamente así, pero bueno. El punto es que en mi primer Govardhan Parikram, eh, lo que contemplé en muchos casos era personas que estaban haciendo lo que se llama Dandavat Parikram, lo cual ya es otro nivel de esto mismo, por decirlo así. Y esas personas que ofrecían Dandavat, que es caer en reverencia al suelo como una vara, y tenían como un pequeño altar delante, ¿no? Y 108 rocas de Govardhan. Ellos caían como una vara al suelo, ponían una roca delante a los pies del altar, se paraban, volvían a caer al suelo en el mismo lugar, ponían una segunda roca ante el altar y hacían ese mismo movimiento 108 veces y luego daban un paso. Y así sucesivamente hasta circunvalar la colina, que de vuelta, a paso rápido caminando, uno tarda 6 horas. Mediante este sistema uno tarda quizás 6 años. Y esas personas vivían allí, ¿no? Se levantaban, comenzaban su sadhana, se acostaban, dormían ahí mismo, se levantaban y así sucesivamente y vivían de la mendicidad, la limosna que recibían en el camino. Y obviamente de vuelta alguien puede decir, yo nunca haría algo así, pero también uno debe preguntarse, ¿por qué ellos están haciendo algo así? ¿Qué los lleva a hacer algo así? ¿Qué hay dentro de ellos que les lleva? ¿Qué están encontrando en ese acto? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está moviendo dentro de ellos para que se muevan por fuera de esa manera? Sanatan Goswami, él circunvalaba Govardhan a diario, todos los días. Hay sadhus que tienen ese voto, circunvalar a Govardhan a diario. Sanatan Goswami lo hacía incluso a edad avanzada, y eventualmente cuando él ya estaba muy mayor, casi no podía caminar, y él intentaba hacer, Krishna aparece y le dice, ya, está muy viejo para seguir circunvalando Govardhan, ya está, no hace falta, no necesitas hacer esto. Y Sanatan Goswami dice, no me engañes, ¿cómo no necesito hacer esto? ¿No? Sí, necesito y quiero hacer, más allá de que lo necesito, quiero hacer. Pero le dice, bueno, y finalmente el arreglo al que llegan, Krishna le presenta una roca de Govardhan que Krishna mismo marca con sus pies
con su bastón de gopa y con su flauta. Es una roca de este tamaño más o menos, no tan grande. Y le dice, bueno, circunvala esta roca 4 veces al día y eso equivale a todo un Govardhan Parikram. A partir de allí, Sanatan Goswami comenzó a circunvalar esta roca que hoy en día se encuentra en el templo de Radha Damodar, en Vrindavan. Uno la puede ver. Hay un darshan especial que dan y ahí se ve la marca del pie de Krishna, de la flauta de Krishna y de la vara de Krishna. Y uno circunvala 4 veces y el templo está diseñado como todos los templos en Vrindavan para circunvalar el altar y esta roca en este caso está en el altar. Uno circunvala 4 veces equivale a un Govardhan Parikra. Entonces uno también, si uno tiene Govardhan en su hogar y adora Giriraj, uno puede circunvalarlo, obviamente, de una forma u otra, dependiendo cómo esté dispuesto el altar y qué tanto uno pueda circunvalar el altar. Quizás uno tenga que salir a la calle y dar una vuelta, 4 vueltas manzanas. Uno depende del formato, ¿no? Porque en Vrindavan los altares están hechos que uno puede dar la vuelta alrededor del altar, dentro del templo. Pero de una u otra forma, sí, es un lindo ejercicio, siempre y cuando, de vuelta, sea acompañado de la debida comprensión y la debida meditación. Así que, Giriraj Govardhan ki jai. Bueno, todavía no me respondió la madre Govinda Mohini, sigo a la espera de su aclaración, si no, igual obviamente intentaré responder algo a su pregunta, pero como todavía hay otra pregunta, podemos seguir aquí, más de una pregunta. La madre Chandana pregunta, cuando Krishna está en la tierra, muchos no lo ven como la suprema personalidad de Dios e igualmente Él no se revela a todos como el Señor Supremo. Mi pregunta es, ¿aquellos que no lo ven como el Señor Supremo son también almas liberadas al tener la misericordia, tener la asociación con el Señor? No, no necesariamente. ¿No? Esto lo aclara Vishwanath Chakravarti Thakur al cierre de su Raga Varma Chandrika, cuando él habla acerca justamente del Prakat Lila y de Krishna descendiendo al planeta Tierra, lo cual acontece en todo momento, es un punto. Usted aquí menciona cuando Krishna está en la Tierra, en un sentido, siempre está en la Tierra, en un planeta Tierra u otro, de un universo u otro, en una de sus ilimitadas formas, él siempre está ejecutando su Prakat Lila en la Tierra. Y bueno, el punto es que allí donde sea que él desciende, Vishwanath Chakravarti Thakur menciona, obviamente él aparece con sus eternos asociados, por un lado, pero no necesariamente todas las personas que resultan estar allí son o eternos asociados, o almas liberadas, o devotos que van a liberarse. Por Vishwanath Chakravarti Thakur lo que él menciona es, él está hablando esto en el marco de describir cómo un devoto que en esta vida desarrolla Prem, para continuar refinando las etapas restantes del Prem, dependiendo de su afinidad, hay diferentes desarrollos del Prem, Sneha, Man, Pranaya, Raga, Anurag, Bhav, Mahabhav y así sucesivamente, va a necesitar nacer en el planeta Tierra, en aquel planeta Tierra en el cual Krishna se encuentra ejecutando su lila con sus asociados eternos. Entonces, ese devoto que nazca, obviamente, en Vrindavan, teniendo Prem, sí podemos hablar de que ya es un alma liberada, si uno adquiere Prem, y simplemente nace en Vrindavan para terminar de refinar ese Prem y entrar en Golok. Entonces, en el caso de esos devotos que nacen en ese Baumalila, sí podemos hablar en términos de alma liberada. En el caso de los asociados eternos eh, que advienen con Krishna en su Prakat Lila, también podemos hablar en términos de almas liberadas o almas perfectas, Nitya Siddha, Nitya Mukta, pero no necesariamente todos los demás, por decirlo así, que estén allí, vayan a ser ese tipo de categorías. Pueden ser devotos que no han desarrollado Prem, pueden ser no devotos, como también en el Lila mismo lo encontramos, ¿no? Que Krishna nace en Vrindavan y necesariamente todo el mundo era devoto. Krishna mismo lo dice en el Bhagavad Gita, Abhajananti mammuda manusimta munasvita parambhavama janantu mamabhuta maheshwaram. No todo el mundo, Abhajananti mammuda, aquellos que son muda, que son tontos, ignorantes, no reconocen cuando yo desciendo, cuando yo desciendo a este mundo en forma humana. Ellos no aprecian, dice Parambhavama Jananto, ellos no aprecian mi naturaleza suprema, Mama Bhut Maheshwaram, ni mi dominio supremo por sobre todo lo que existe. Ellos no logran captar eso. Y obviamente con eso él no se está refiriendo a los Brajavasis que ven a Krishna en términos del rasa y no como Dios. Está hablando de aquellos que no aprecian a Krishna en ningún sentido.
podríamos ir asuras si se quiere en algún nivel o en otro, ¿no? Entonces, hay para todos los gustos, por decirlo así. Krishna aparece en un planeta Tierra en particular, en un momento determinado, y en ese momento hay toda una variedad de personas allí, ¿no? Así como, no sé, cuando Sukadev Goswami habla del Srimad Bhagavatam, Maharaj Pariksit, no es que necesariamente todos en la audiencia son devotos puros, ni siquiera devotos, eso explican los comentaristas. Obviamente está allí, interesantemente está el propio guru de Sukadev, Vyasa, su padre, guru, está el guru de su guru, Narad Muni, es un punto importante, ¿no? Está hablando el discípulo de mi discípulo, pero voy a ir a escuchar porque es un alma sincera, avanzada, y va a hablar el Bhagavatam, por lo tanto siempre algo nuevo va a surgir, tenemos que estar allí. No hay tanto una consideración, no, él es junior, ¿no? Él es inferior, él es nuevo, no, está por debajo mío, no tengo nada que aprender, no. Su cabeza está hablando, su guru está en la audiencia y el guru de su guru está en la audiencia, pero en la audiencia también hay otras personas, hay gyanis, hay yogis, y por momentos el discurso, la narrativa del Bhagavatam es dirigida a ellos, y por eso por momentos parece ser que Sukadev Goswami habla en términos de Advaitavad, o en términos más yógicos, o proponiendo meditaciones que no van tan de la mano con el bhakti último que el Bhagavatam propone, pero los comentaristas mencionan, en ese momento Sukadev está tratando de capturar la atención de la audiencia que no es devota, ¿no? Que de alguna manera necesita otro lenguaje, otro idioma. Entonces, a lo que voy es, porque a veces uno idealiza eso, ¿no? Bueno, Krishna desciende, todos son devotos puros, Sukadeva del Bhattan, todos en la asamblea tienen la más elevada posición, pero no necesariamente, ¿no? Es algo más realista y más ligado a la experiencia nuestra, no todo el mundo está en la misma situación. Entonces, ese sería un poquito lo que acontece en relación a cuando Krishna desciende. A ver, aquí veo que la madre Govinda Mohini respondió. Bueno, me está diciendo no puedo encontrar el párrafo exacto y ahora entra en duda su interpretación. Sí, en realidad dejémoslo para la próxima semana, así como usted misma lo propone, para de esa manera abordar debidamente eso. Siempre que haya una pregunta con alguna cita o algún verso, yo personalmente prefiero siempre a no ser que sea algo que uno ya se acuerda, sabe de memoria, pero que se pueda citar textual como para uno no malinterpretar nada y poder responder también de la mejor manera. Lo dejamos entonces ese para el próximo domingo. Bueno, ¿qué más? Aquí tenemos una pregunta que acaba de enviar la madre Radha Madhava, así que podemos ir a esa pregunta y luego, bueno, aquí veo también, hay otras preguntas en Facebook, bastante, bueno, voy a ver si llegamos a todo esto. Y si no, les pido paciencia, en todo caso ya tenemos algunas para el próximo fin de semana. La madre Radha Madhava pregunta, ¿es posible que nos hable un poco acerca de la edad de Maheshwara Mahaprabhu? Imagino que me quiso decir Dameshwara Mahaprabhu, que entregó Sri Chaitanya a Vishnupriya Devi. Sí, la palabra es Dameshwar, no Maheshwar. No hay problema, aclaramos el detalle. Entonces, sí, obviamente hay una bella historia en relación a Dameshwar Mahaprabhu. Hay mucho que se podría decir, vamos a decir al menos algo al respecto, ya que me invitan a hablar un poco, así que voy a abusarme de esa, aprovecharme de esa invitación y no hablar tanto para dar lugar a otras preguntas, pero algo vamos a mencionar. Entonces, Dameshwar Mahaprabhu es una deidad muy conocida de Sri Chaitanya de Mahaprabhu más bien, más que Sri Chaitanya, que se puede ver, que se puede encontrar hoy en día si uno se dirige a Navadvip, Antardvip, la isla específica dentro de Navadvip, y se encuentra este templo que es de los más conocidos allí. Y se dice que es una deidad, prácticamente es de las primeras deidades de Sri Chaitanya, la cual Vishnupriya Devi adoró. Vishnupriya Devi es la esposa de Sriman Mahaprabhu. En el Prakat Lila Mahaprabhu primero se casa con Lakshmi Priya, en su lila como grihasta antes de aceptar sannyas. Luego Lakshmi Priya abandona el cuerpo en un momento en el que Mahaprabhu se encontraba de gira, por decirlo así, como maestro. Él era profesor de gramática sánscrita, Nimai Pandit. Entonces él estaba viajando fuera de su Nadia natal, y se dice que Lakshmi Priya murió mordida por una serpiente.
obviamente también a veces los acharyas comentan, esa serpiente que la mordió fue la serpiente de la separación de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero bueno, el punto es que eventualmente Mahaprabhu regresa y Sachi Mata, la madre de Sri Chaitanya Dev, le solicita a él que por favor pueda volverse a casar dentro del marco del lila. Él acepta entonces eventualmente a Vishnupriya, Vishnupriya Devi, quien se termina volviendo su segunda y última esposa, y obviamente digo última porque Vishnupriya Devi no falleció en la forma en la que partió Lakshmi Priya, y porque también, obviamente ellos se casaron, siendo Mahaprabhu relativamente joven, ella también, pero tampoco el matrimonio duró tanto en relación al Sanyas de Mahaprabhu, como todos sabemos, y esta es una situación muy intensa, muy fuerte, y esto es el trasfondo de la edad de Dameshwara Mahaprabhu. Eh, Alguien que lo describe en detalle, y es una narrativa muy emotiva, si se quiere, es Lochan Das Thakur en su Chaitanya Mangal. Generalmente en Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Charitamrita no se describe tan en detalle, si se quiere, el padecimiento que Vishnupriya Devi tuvo que atravesar por lo que fue el Sanyas de Mahaprabhu. Pero en breve, como ustedes saben, Mahaprabhu él acepta la orden de Sanyas en el Prakat Lila, ¿no? En el Nitya Lila, así como Krishna sale fuera de Vrindavan, eso acontece en el Prakat Lila con el propósito, en este caso, entre otros propósitos, de beneficiarnos a nosotros, de salvarnos a nosotros, en su toma de Sanyas y viaje y prédica, etc. Entonces dice que la noche en la que Mahaprabhu se dirige a Katwa es el sitio en donde él acepta Sanyas de Kesha Bharati, esa noche en donde él está partiendo de su hogar, ya estaba más o menos todo planeado, si se quiere, en su mente, y él había compartido eso a unos pocos asociados de él, 2 o 3, 3 o 4, y bueno, él está por salir esa noche de su hogar, y Vishnupriya Devi no podía dormir esa noche, ¿no? Ella tenía una intuición al respecto. Entonces, en un momento él está por salir y él ve que Vishnupriya Devi está allí parada, mirándolo, entendiéndolo todo, sin necesidad de decir ninguna palabra. Y ella comienza a llorar, ¿no? Entendiendo qué está por ocurrir. Y allí es donde Nimai le dice a Vishnupriya Devi, en las palabras de Lochan Das Thakur, dice: en este lila todos vamos a estar llorando. Tú vas a estar llorando continuamente en separación de mí, y yo voy a estar llorando continuamente debido al propósito central de mi descenso, que es saborear Radha Bhav en separación, saborear el humor de Radha en separación de Krishna. Este es un lila para llorar, todos vamos a estar llorando. De vuelta, esto toma una forma aparentemente trágica, pero es la tragedia divina de la separación, y debemos saber encontrar una dulzura allí. Todo el punto es que básicamente Vishnupriya Devi en ese momento, ella de alguna manera sacrifica su propia situación, ¿no? Imagínense, ser la esposa de Mahaprabhu, y Mahaprabhu tenía 24 años, no es que estuvieron casados por décadas y décadas, ¿no? Fue prácticamente casarse y Mahaprabhu aceptar sanyas, y ella aceptó, ella le entregó a Mahaprabhu al mundo, y ella quedó en separación sin nunca más volver a ver a Mahaprabhu a partir de ese momento, en pos de nosotros, para nuestro propio bien. Entonces, en ese sentido se menciona siempre la posición de ella, la integridad de Srimati Vishnupriya Devi, en donde ella estuvo dispuesta a permitir que Mahaprabhu aceptase sannyas para salvarnos básicamente a nosotros, y ella lidiar y tolerar su continuo dolor en separación. Entonces, en esa separación de Mahaprabhu es donde ella eventualmente adoró a la deidad de Dameshwar. Dameshwar era una forma de Sri Chaitanya, ¿no? Tallada en madera de Nim, y que obviamente hay distintas historias en relación a cómo se manifestó. Algunos dicen que, como usted dice, Mahaprabhu se la entregó, otras historias dicen que ella la hizo tallar, que tuvo una revelación, y bueno, diferentes variantes, pero el punto central es que ella comenzó a adorar esta deidad de Dameshwar Mahaprabhu, y mientras ella adoraba a Dameshwar, ella cantaba Srinam, y por cada cuenta que cantaba ella ponía un grano de arroz en un recipiente, y al final del día ella cocinaba eso, y eso era lo único que comía, ¿no? Ella llevaba una vida como una dama viuda, si se quiere, en un sentido técnico para la sociedad de la época. Si el esposo no aceptaba sannyas, la dama era viuda, técnicamente hablando, ¿no? Diciendo que el sannyas había muerto al mundo, digámoslo así, o se había vuelto un ciudadano del mundo, ya no pertenecía
a la familia, sino que pertenece a la familia universal. Entonces se dice que una vez que Mahaprabhu acepta sannyas, él no vuelve a Navadvip, pero los devotos de Navadvip lo van a visitar a Jagannath Puri continuamente, pero eso no acontece con Vishnupriya Devi nunca, porque justamente una de las reglas del sannyas, especialmente en esa época, es que el esposo no vuelve a verse con su esposa en ese momento, ¿no? Entonces, el punto es, obviamente, vuelta, es un lila, no sintamos que injusticia, pobre Vishnupriya Devi, son asociados eternos, pero toma esa forma para nuestro beneficio en particular, ¿no? Entonces, puntualmente, uno debería sentir ese tipo de, o sea, al ver la edad de Dameshwar, uno debería ver eso, ¿no? Vishnupriya está adorando a Mahaprabhu, no como sannyas, obviamente, sino tal como ella lo conoció como Nimai Pandit. Dameshwar significa el controlador del Dham, de Navadvip, el amo del Dham, para los Navadvip Vasis, los Dham Vasis. Y bueno, básicamente ella a diario lo adoraba de esa manera, ¿no? Absorta en él, en humor de separación, llevando una vida muy austera, muy consagrada, ¿no? Y obviamente Mahaprabhu se revelaba continuamente a ella en la forma de Dameshwar Mahaprabhu, así como lo hacía con Sachi Mata, quien también era alguien que prácticamente no volvió a ver a Mahaprabhu luego de sus años, con una excepción, apenas hace 2 años, ¿no? Y Sachi Mata a diario ya seguía cocinando para Mahaprabhu y ella pensaba que alucinaba porque cuando ella preparaba algo para Mahaprabhu, los potes luego quedaban vacíos. Y ella pensaba, pero si yo cociné, ¿qué pasa? ¿Será que no preparé nada y por eso se vació? Tengo que cocinar de vuelta, tengo que cocinar de vuelta. ¿No? Y luego Mahaprabhu le enviaba mensajes a su madre con devotos que iban y venían de Jagannath Puri a Navadvip diciéndole, ¿no? Cada vez que tú piensas que no cocinaste y que desapareció el prasadam, yo fui allí y lo probé. Estaba muy rico ese sac, estaba muy rico ese arroz, etcétera, ¿no? Confirmando, ¿no? Realmente yo estoy ahí, estaba ahí. Entonces, similarmente, en este tipo de spurtis o manifestaciones, visiones trascendentales, Mahaprabhu continuaba asociándose. En este caso con Sachi, con Vishnupriya Devi, esta deidad de Dameshwar Mahaprabhu, en gran parte habla de eso, habla de Mahaprabhu, pero habla en gran parte de Vishnupriya y del sacrificio que ella hizo para que nosotros, el mundo, podamos tener a Nimai como un ciudadano del planeta en la forma de Sri Krishna Chaitanya, como un sannyasi itinerante y, y quien entregó todo lo que entregó en ese Madhya Lila, en ese Acharya Lila, donde Krishna mismo enseña a través de su ejemplo el método. Entonces es una deidad muy especial y obviamente si uno tiene la oportunidad de visitar Sri Navadvip Dham es uno de los lugares más importantes también para realizar parikram, tomar darshan. Jai, Sri Dameshwar Mahaprabhu ki jai. Bueno. ¿Qué más? A ver, bueno, aquí bueno, vamos con... a ver, espera que estoy mandando algunos mensajes por aquí. Bueno, aquí hay una pregunta de Nuria. Les pido a los que han enviado preguntas, aunque estoy viendo aquí en Facebook, más que preguntas han compartido como algunos, no todos, ¿no? Pero algunas anotaciones, algunas notas de lo que yo mencioné en la clase. Ok. Bueno, hay un par de... Voy a responder algunas de las preguntas, veo hasta dónde llego. Aquí una pregunta que hace Pradyumna Das. Estoy atendiéndolas un poco por orden de prioridad en cuanto al tiempo en que se hicieron las preguntas. Se la hizo hace unos 20 minutos antes, así que Madre Nuria le pido que espere y vemos si llegamos. Entonces él pregunta en nombre de una madre, la madre Krishna Lila, si hay una conexión entre las 3 categorías de Bhakti, Sadhana, Bhava y Prem, y los 3 tipos o jerarquías de devotos, Kanishta, Madhya y Uttam, en el sentido de considerar que un Kanishta se encuentra en la etapa de Sadhana y sucesivamente. No, no necesariamente. ¿No? En realidad, estrictamente hablando, cuando hablamos de Kanishta Bhagavata, Madhyam Bhagavata y Uttam Bhagavata, tal como los describe el Bhagavatam, todas estas 3 etapas pueden
encontrarse en la categoría de sadhana bhakti. ¿Mm? Por ejemplo, se dice, porque hay niveles también de ello, ¿no? Cuando hablamos de Kanishta, Madhyam y Uttam, también a veces se presentan subdivisiones de ello, ¿no? Como Kanishta, 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 Madhyam, Kanishta, Uttam, Madhyam, Kanishta, Madhyam, 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 Uttam, Uttam, Kanishta, Uttam, Madhyam, Uttam, Uttam. Porque obviamente no es blanco-negro, no es que hoy fui un Kanishta Adhikari y mañana súbitamente me volví un Madhyam, ¿no? O sea, hay etapas y subetapas entre medio. Pero en términos generales, la etapa de Madhyam suele ligarse al logro de Nishta. Y Nishta obviamente se encuentra dentro de lo que es Sadhana Bhakti, porque Sadhana Bhakti, aquí estamos hablando de las tres divisiones, por decirlo así, el Bhakti que Rupa Goswami presenta, Sadhana, Bhava y Prem. Sadhana Bhakti incluye lo que es Shraddha, Sadhusanga, Vajana, Kriya, Nartani, Vritti, Nishta, Ruchi y Asakti. Entonces todo ello es Sadhana Bhakti, luego viene Bhava Bhakti, luego viene Prem Bhakti. Entonces, en la etapa de Nishta, que es la etapa intermedia de Sadhana Bhakti, generalmente está ligada al concepto de Madhyam, al logro de un devoto intermedio que, entre otras cosas, adquiere una firmeza, una estabilidad, un criterio, una armonía entre pensamiento y sentimiento, cabeza y corazón, etc. Cierta madurez. Previo a Nishta, uno quizás puede hablar de etapas variadas de ser canista, justamente la palabra lo dice, canista, quiere decir, el nista no es muy nista, no es un nista débil. Cuando hablamos de nista, ya no podemos hablar de canista. Entonces ahí ya empezamos a hablar en términos de madhyam. Y en relación a uttam, generalmente el comienzo de la etapa de uttam muchas veces se liga a la etapa de ruchi, que es la etapa que continúa a nista. Ruchi significa gusto. En el cuarto verso del Sikshastakam esto se representa. Al decirse Nadanam Najanam Nasundarim Kavitam Bhajagadishagamaya Mama Janmani Janmanishwari Bhavatad Bhakti Rahaitu. Ahí Mahaprabhu dice: no tengo deseo por Dharma, Artha, Kama, Moksha, riqueza, seguidores, fama, conocimiento, liberación. Vida tras vida deseo Bhakti de manera inmotivada e ininterrumpida. Entonces, eso es un principio de Uttam Bhakti, Uttam Adhikar, devoción pura, libre de todo deseo separado, etc. Un comienzo de Uttam, podríamos decir. Y eso de vuelta, se dan Ruchi, que Ruchi es la penúltima etapa de sadhana. Por lo tanto, lo que podemos decir es que de Ruchi en adelante, en esta etapa avanzada de sadhana, ya alguien es un Uttam Bhakta, de un nivel, como dijimos. Puede haber un inicio de ser un Uttam, una etapa intermedia y una etapa de mayor desarrollo que se van dando en las siguientes etapas, ¿no? Asakti, Bhava, Prem, ¿no? Todo eso ya habla de Uttam, diferentes niveles. Y luego dentro de Prem, como dijimos, hay más subdesarrollos, etc. Así que espero que haya respondido eso a la pregunta. Ahora sí, voy a la pregunta que hizo Nuria y de allí, si damos tiempo, seguimos con la que quedó pendiente de Martín y ahí si quedó alguna pendiente, luego les pido que la puedan reservar para el próximo domingo. Entonces Nuria dice: muchas veces me encuentro con la intención de querer recordar a Krishna en distintos momentos del día, en pequeños detalles, escuchando Harikatha, leyendo algún verso de las escrituras o cantando rondas, de un modo algo forzado en ciertos momentos tal vez, pero con ese deseo sincero de intentarlo y agudizar mi apreciación en sadhana bhakti. Entiendo que a través de la práctica uno va generando samskaras que nos acercan a realizar esa idea. Pero mi pregunta es: ¿qué tanto recuerdo de Krishna puede tener mi jiva, o sea, nosotros, cuando nunca estuvo en Golok Vrindavan? He escuchado algo al respecto, pero aún necesito la claridad de sus palabras sobre esta temática. Pues sí, hablamos de eso también, me acuerdo, en una de nuestras clases del Raga Varmachandrika unos meses atrás, cuando hablábamos de Shmaranam y Lila Shmaranam en particular, que la idea de Shmaranam, el concepto de Shmaranam se traduce como recuerdo, y a veces la idea de recuerdo se liga más a acordarse de algo del pasado que uno vivió, ¿no? Al menos en este plano uno lo entiende así. Me acordé, recuerdo tal cosa. Pero en este caso, obviamente, cuando decimos recordar a Krishna, no significa me acuerdo cuando estuve con Krishna en Golok Vrindavan y fue todo tan bonito. Y bueno, lamentablemente, un día me agarró envidia de Lalita Saki y me deportaron del mundo espiritual. No hay posibilidad, no existe eso. Por las dudas aclaramos ese punto. Nadie cae de Golok Vrindavan, nadie cae de Vaikunta.
Nadie cae de ningún lugar en la trascendencia. Si no hay gunas, no hay influencia de las gunas, ni siquiera de Brahman, que decir Vaikunta, Golok, donde el Swarup Shakti tiene una influencia tan y tan envolvente. Entonces, cuando decimos recordar a Krishna, Smaranam, técnicamente hablando, en realidad no se refiere a acordarme algo del pasado, sino a la función de que mi mente entre en contacto con Nama, Rupa, Guna, Lila. Básicamente es eso. Utilizar mi función mental para ponerla en contacto con el nombre de Krishna, la forma de Krishna, cualidad de Krishna, pasatiempo de Krishna. Y por eso es que los acharyas eh, mencionan Shmaran como generalmente como un subproducto natural de Shravan y Kirtan. Por eso primero siempre se menciona Shravan, Kirtan y luego viene Shmaran. Shravan, Kirtan significa escuchar y hablar, cantar, recordar, hablar, escuchar, hablar, escuchar, hablar. Naturalmente lo que yo hablo y sobre lo que yo escucho se vuelve algo que ocupa mi mente. Y de vuelta, nosotros no estuvimos con Krishna en Golok Vrindavan, pero sí podemos cultivar Purvarag, que significa el tipo de separación de Krishna de aquellos que nunca estuvieron con él, pero que van generando ese anhelo de esa cercanía, esa anticipación a la unión, a través de escuchar acerca de él, de sus pasatiempos, del humor de servicio de sus asociados, en Sadhu Sangha, bajo la guía de los Vaishnavas, Sri Guru. Entonces, básicamente esa es la manera, ¿no? Así es como usted bien dice, generamos bhakti samskaras. Entonces, más que un recuerdo de yo estuve allá, es simplemente permitir que mi mente entre en contacto con Harikata, con lo que escuché, recordarlo, porque eso sí lo escuché, y escuché del Bhagavatam, escuché de los sadhus, escuché, y esa realidad es viva, básicamente, ¿no? O sea, aunque yo no estuve ahí, eso está ahí, eso está presente ahí, eso puede manifestarse en nuestra vida de una forma u otra. Y ahí ya empezamos a estar ahí, por decirlo así, en una forma u otra. Empezamos a tener experiencias al respecto. Así que algunas ideas, obviamente se puede extender la idea, pero básicamente sería desde ese lugar que hablamos de Shmaran. Principalmente es como el subproducto natural, la consecuencia natural de Shravan y Kirtan. Entonces uno tiene que absorberse en Shravan y en Kirtan, estudiar el Shastra, oír Harikata de sadhus potentes, por decirlo así, con una disposición de parte de uno sincera, rendida, y naturalmente eso va a empezar a impactar en mi mundo interno, ocupar mi mente, y mi mente va a quedar más y más naturalmente absorta en esa dirección. Al comienzo quizás uno va a dirigir la mente de una manera un poco más consciente hacia allí, pero con el paso del tiempo, en la medida que los anartas se van diluyendo, como decimos, uno va adquiriendo un mayor gusto, y la función de la mente es raga, entre otras cosas, apegarse a algo. Entonces, en la medida que la mente se va purificando, se apega más y más a Harikata, a esas narrativas, y se vuelve algo natural y espontáneo, en donde ni siquiera tengo que forzarla en esa dirección. Incluso se dice que en etapas avanzadas, el devoto, cuando ve algo mundano, está tan apegado a Krishna que inmediatamente su mente va a Krishna al conectar eso mundano de alguna manera con Krishna. Cuando en una etapa no tan madura uno conecta algo relacionado a Krishna con algo mundano. Muchas veces pasa. Entonces, gradualmente se van a ir alterando esas proporciones y la mente se va a ir, digámoslo así, espiritualizando más y más. Sí, bueno, si les parece, si no hay molestia, dejaríamos hoy aquí, ya que ya mañana estoy emprendiendo viaje desde aquí, desde Madhuban, de la finca en Costa Rica, volviendo temprano a la ciudad de San José, para luego al otro día estar viajando a los Estados Unidos. Entonces tengo algunas cosas que hacer aún, por lo que si quedaron algunas preguntas pendientes, ya sea la de Martín como algunas otras que quizás veo que hay aquí en Facebook, les pido las puedan reservar, me las reenvíen, me las recuerden el próximo domingo, que nos estaríamos encontrando, como siempre, al mismo horario, de todas maneras. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, preguntas, participación, sincero esfuerzo de siempre, y estamos al contacto. Nos vemos el próximo fin de semana. Shila Gurudev ki jai, Shriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Pramananda Haribo Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo